Ahora vamos a tratar la parábola con vértice en el punto H como acá. Es decir, ya no va a estar la parábola aquí en el origen, sino que va a estar situada en cualquier punto del plano. Entonces lo primero que vamos a tener es que el vértice va a estar en el punto H como acá. Ahora observen lo siguiente, fácilmente podemos ver que el foco tiene las siguientes coordenadas. Recuerden, la distancia entre el foco y el vértice es P. Entonces, las coordenadas que tiene el foco serían para las X la misma que tiene el vértice, es decir, H. Y para la Y simplemente es las que tenga el vértice más ese valor P, que es la distancia entre ellos. Es decir, aquí vamos a tener K más P. Lo mismo va a pasar entonces con la directriz, que va a tener ¿qué ecuación? Pues aquí sería restarle ese P, es decir, sería Y igual a la parte en Y del vértice, que es K, y le vamos a restar P. Observen, estamos tomando un caso particular de la parábola, en este caso cuando abre hacia arriba, pero recuerden que hay abiertas a la derecha, a la izquierda y hacia abajo. Pero simplemente si hallamos una, podemos deducir fácilmente las otras. O si no, de una manera similar se pueden deducir todas. En este caso vamos a empezar con esta y vamos a completar todas las partes que tiene. Algo más que tenemos aquí, este eje, que es el eje de la parábola, observen que pasa justamente por el vértice y por el foco. Es decir, este es una recta que tiene ecuación X igual a H. Observen, esta recta va a ser entonces el eje de la parábola. Ahora entonces, ya que tenemos todos los elementos de la parábola, lo único que nos falta es encontrar la ecuación de la parábola. Es decir, la ecuación que nos va a modelar esta parábola que tiene el vértice en H como acá. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, recordemos que nosotros lo que hacemos con esta parábola es simplemente lo siguiente. Nosotros podemos tener esa misma parábola en el origen. Y lo que hacemos es transportarla hasta este punto H como acá. Entonces recuerden, ¿qué hacíamos? En la traslación de ejes, lo que hacíamos era lo siguiente. Hacíamos X' igual a X más H, que era lo que lo movíamos en X. Y luego Y' igual a Y más K. Y recuerden, la ecuación de esta parábola con el vértice en el origen era X cuadrado igual a 4PY. Recuerden, abría hacia la Y y era positiva. Entonces lo que vamos a hacer es pasar estas coordenadas hacia aquí. Es decir, observen, nosotros tenemos aquí X y Y lo que necesitamos son las coordenadas X', Y'. Entonces lo que hacemos es de aquí vamos a despejar X y Y. Es decir, aquí nos va a quedar que X' menos H es igual a X. Y de aquí nos queda que Y' menos K es igual a Y. Y la ecuación es esta. Entonces, como vamos a cambiar las coordenadas, simplemente reemplazamos aquí. Y nos va a quedar lo siguiente. Que X, que vale X' menos H, al cuadrado, va a ser igual a 4P por Y, que vale Y' menos K. Y entonces observen. En nuestras nuevas coordenadas nos quedaron de esta manera. Entonces simplemente para evitar colocar estas primas, lo que vamos a decir es que la ecuación de esta parábola simplemente la vamos a escribir como X menos H al cuadrado es igual a 4P por Y menos K. Y esta sería entonces la ecuación de esta parábola, que observen, abre hacia arriba y tiene el vértice en H como acá. Observen, el H viene aquí junto con la X y el K viene aquí junto con la Y. Algo parecido a lo que teníamos con la circunferencia. Y observen que se conservan las mismas propiedades para poder encontrarla fácilmente. Como abre hacia la Y, la parte que tiene X está al cuadrado. Y la otra parte simplemente está la potencia 1. Y como abre hacia arriba, aquí es positivo. Ahora vamos a mostrar cómo quedarían entonces todas las ecuaciones de todas las parábolas que abren hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda.
que van a quedar de la siguiente manera. Entonces, una parábola que abra hacia arriba y está con el vértice en h, k, vamos a tener lo siguiente, que el foco es h, k más p. Observen, simplemente el foco se sube esta distancia p. Ahora, la directriz se va a bajar esa distancia p, entonces va a ser la recta y igual a k menos p. Y esta es la ecuación de esta recta que llamamos el eje de simetría o simplemente el eje de la parábola. Este es el eje de la parábola, esta es la directriz y la ecuación simplemente sería x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Luego sigue hacia abajo, pero hacia abajo recuerden que es similar a lo que tenemos aquí. El vértice sería h, k, el foco sería h, k menos p. Observen que queda hacia abajo, o sea que le restamos esta distancia p. Para la directriz es lo contrario, le sumamos esa distancia p, entonces nos queda y igual a k más p. Y este que es el eje de la parábola es x igual a h. Y la ecuación nos va a quedar similar a esta pero con signo negativo. Recuerden que cuando era para abajo teníamos este signo negativo, pero era esta misma ecuación que tenemos aquí. Luego hacia la izquierda tenemos el vértice h, k, f va a ser h menos p, k, miren que le restamos a esta parte de la x esta distancia p, y para la directriz simplemente se la sumamos, aquí la tenemos, x igual a h más p. Esta nuevamente es el eje de la parábola, que es este que pasa por el foco y el vértice, y la ecuación sería y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h. Recuerden, está la parte de la y al cuadrado porque abre hacia las x y está este menos porque abre hacia la izquierda, y así también el último que tenemos aquí. Ahora vamos a hacer varios ejemplos en los que graficaremos parábolas cuyo vértice está en cierto punto h, k del plano.